Saludos amigos, qué placer estar con ustedes hoy. Estamos iniciando este canal de YouTube que le llamamos Así lo hizo Jesús. Voy a orar para luego explicarle por qué estamos iniciando este canal, cuál es su objetivo. Así que vamos a orar. Te damos gracias, Padre nuestro, porque nos da la vida. Te damos gracias porque tenemos la esperanza de la vida eterna en Cristo Jesús. Gracias por todo lo que haces cada día, por cada persona que escucha tu palabra, cada persona que comparte tu palabra con otros. Y gracias por lo que haces en nuestras familias. Gracias por todo, gracias por todo. Bendice hoy tu palabra, bendice a cada oyente, bendice a cada persona que escuche este mensaje, bendice a cada persona que comparte este mensaje también y que de una forma u otra nos ayude en nuestra preparación para la segunda venida de Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, este canal que se llama Así lo hizo Jesús, su objetivo es ayudar a las personas, ayudar las iglesias, no importa el nombre denominacional que tenga esa congregación, ayudar y enseñar para que nos acerquemos cada día más a ese modelo de la vida del cristianismo, el modelo de la iglesia que es Cristo y su ministerio. Aprender cómo Él hizo las cosas para que en forma individual, en forma familiar, congregacional, todos tratemos de hacer más y más las cosas como la hizo Jesús, como las hizo Jesús. Ese es el objetivo de este canal. Así lo hizo Jesús. Así que espero que sea una bendición para cada persona y les ayude en esa dirección. Recuérdate, hacer las cosas como las hizo Jesús. Vamos a meditar hoy en la palabra de Dios. Así que ya oramos. Vamos a abrir la Biblia en el capítulo 17 del Evangelio de Juan. Juan capítulo 17. Vamos a meditar un poquito en esta enseñanza de hoy. Esta es la vida eterna. Oye bien, esta es, no es otra. La vida eterna no es otra, es esta. ¿Cuál? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Esta es. Si alguien quiere enseñar que la vida eterna es otra cosa, no está correcto. Porque Jesús mismo está diciendo aquí, esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y es lo que yo quiero enseñar, cómo sus victorias, las tuyas, tus éxitos espirituales, se deben a ese conocimiento de Dios que usted tiene, a ese conocimiento de Dios que usted puede tener, porque hay muchas personas que no conocen todavía a Dios. Para aquellos que no conocen el conocimiento de Dios, para aquellos que ya tienen ese conocimiento, cómo ese conocimiento les puede ayudar a ser más y mejor y a ser salvo. Conocimiento que ya tenemos y que vamos a tener y en el que debemos crecer. Porque en el conocimiento de Jesús se crece. Se comienza incipiente, un conocimiento sencillo de Jesús. Pero qué interesante cómo vamos creciendo
en el conocimiento de Dios. Esta es la vida eterna, que te conozcan. Mis queridos amigos, me parece a mí que conocer a Jesús debe ser el interés de cada ser humano antes que este mundo sea destruido. Y antes de interesarse en tantos conocimientos que hay muchas cosas que hay que conocer, pero a mí me parece que el Espíritu Santo pone en nuestras mentes, nuestro corazón, ese deseo de conocer más y más a Jesús. Por eso es que los apóstoles, su énfasis era Jesús. No podemos hablar de otra cosa que no sea de Jesús. El apóstol Pablo, mira lo que dice el apóstol Pablo, y vamos a volver aquí a este evangelio de Juan otra vez. Pero el apóstol Pablo, cuando estuvo predicando en la ciudad de Corinto, él le dice allí, mira, en el capítulo 2 dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciarlos el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Pablo se propuso eso. No voy a saber más nada. Yo no voy a saber filosofías, no voy a saber historias, cuentos, relatos de antiguos, de reyes, de emperadores. No voy a saber eventos finales, no voy a saber nada. Nada más voy a saber Jesucristo. Y naturalmente eso le enseñó quién es Cristo, qué había hecho y lo que podía hacer por ellos. Y le fue muy bien sabiendo eso. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo decía que sabía que el conocer a Cristo era la clave para el avance. Cristo es el punto de unión en todos los sentidos de la vida cristiana y de las religiones. Si todos los cristianos, no importa el nombre que lleve en su organización religiosa, si todos los cristianos conocemos a Cristo y nos movemos en torno a Cristo y hacemos de Cristo el centro, Jesús el centro de nuestra vida, no otro. Hay organizaciones religiosas que le enseñan a la gente que el centro de su vida es María, que el centro de su vida son santos, apóstoles y profetas. No, el centro de la vida es Cristo. Y tenemos que ser cuidadosos. El centro de nuestra vida no es un líder religioso, ni es el nombre de la organización religiosa a la que pertenecemos. El centro de nuestra vida cristiana es Jesús. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Mira, en el Evangelio de Juan, en el capítulo número 8, Juan capítulo 8, vamos a ver allí para que ustedes vean esto. Juan capítulo 8, los versículos 12 al 19. Y otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron: tú das testimonio acerca de ti mismo. Tu testimonio no es verdadero. Respondió Jesús y les dijo: aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne. Yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino el que me envió, el Padre. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo
soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Ellos le dijeron: ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús: ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. ¡Wow! Tremendo esto. Jesús es el que revela al Padre. Por eso es que esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Ese es el Padre, Dios el Padre, y a Jesucristo, a quien Dios el Padre envió. Jesús dice claramente, mira lo que dice ahí, a los religiosos de Israel: si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Porque ellos le dicen: pero ¿dónde está tu Padre? Entonces mira, en el capítulo 14 se amplía un poquito más esta teología. Interesante porque conocer a Jesús, dependiendo del conocimiento de Jesús, es que la vida eterna nuestra está segura. Juan capítulo 14, versículo 6, mira, Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. El Padre, Jesús vino a revelar al Padre en este mundo. Porque la máxima revelación de Dios es Jesucristo. Por eso Él está diciendo, el que yo soy en el Padre, si me conocierais a mí, conocerían al Padre. Por eso, amigos, yo quiero invitarte a ti a que entienda, el Espíritu Santo te ayude a entender más y más, a ti y a mí también, a todos los seres humanos, nos ayude a entender cada día más y más quién es Jesús y qué vino a hacer. En este canal vamos a estar enseñando eso, más y más, cómo hizo Jesús las cosas, para aprender de Él, porque la vida eterna consiste en aprender más y más de Él, en conocerlo. ¿Cómo conocemos a Jesús? Cómo Jesús se ha revelado a sí mismo, y al revelarse a sí mismo, ha revelado a Dios, ha revelado al Padre, para que conociéndolo seamos salvos. No puede una persona querer ser salva sin conocer a Cristo. No puede conocer a Mahoma. Mahoma no salva a los pecadores, con todo respeto que se merecen nuestros hermanos musulmanes, hermanos todos creados por Dios, con todo el respeto que se merecen los que siguen a Buda. Buda no salva. Con todo el respeto que se merecen dentro de la religión cristiana, muchas personas que en sus congregaciones siguen muchas cosas, pero no conocen a Jesús.
con todo respeto, Jesús es el que salva a los pecadores, porque Jesús fue el que murió en la cruz del Calvario para salvarnos. Nadie más ha muerto por nuestros pecados. Para perdonar nuestros pecados, Jesús fue el único que lo hizo, muriendo en la cruz del Calvario, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que creyendo en Él no nos perdamos, porque Jesús es el que murió en la cruz del Calvario. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien puedan ser salvos los seres humanos. Ese fue el conflicto de los apóstoles después, porque los líderes religiosos que crucificaron a Cristo, ahora después que Cristo resucitó, le quieren prohibir a Pedro y a Juan que no hablen más en ese nombre. Y a los discípulos, a todos, no hablen más en ese nombre, le dicen. Pero Pedro le dice, pero no hay otro nombre dado a los hombres, debajo del cielo, no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Entonces, ¿de quién hablamos? No hay otro. O sea, si por hablar de este nombre tenemos que perder la vida, es lo que están diciendo los discípulos, la vamos a perder porque no hay otro nombre dado a los hombres. La gente no necesita conocer más nada. La gente lo que necesita es conocer a Cristo, porque esta es la vida eterna, que lo conozcan, y a este crucificado. Mis amigos, y hay que crecer en ese conocimiento, crecer más. Le cuento en forma como testimonio personal. El conocimiento que este servidor tiene hoy de Cristo es un poquito más que el que yo tenía cuando comencé, cuando lo conocí, conocimiento inicial de Cristo. De hecho, cuando conocí el Evangelio, lo que más conocí fue creencias de la iglesia, doctrinas de la iglesia. Aceptando esas creencias y aceptando esas doctrinas, me hacía parte de la iglesia. Y aunque esas creencias y esas doctrinas tienen su base bíblica, no es lo mismo que conocer a Cristo. Y enseña acerca de Cristo. Esas creencias y esas doctrinas enseñan acerca de Cristo, pero no es lo mismo que conocer a Cristo. Usted puede saber mucho acerca de Cristo. Yo puedo saber mucho acerca de Cristo sin conocer a Cristo. Y lo que salva al pecador no es lo que conoce acerca de Cristo, sino lo que conoce de Cristo. Pareciera que conocer acerca de Cristo es más intelectual y conocer de Cristo es más personal, es más del corazón. Es conocer a Cristo lo que salva. Conocer a Cristo es más del corazón, es más de la experiencia. Conocer de Cristo es más intelectual y conocer a Cristo es más experiencial. Cuando Jesús dice, la vida eterna es que te conozcan a ti, creo que está hablando de la experiencia. Y esa experiencia es progresiva. Vamos creciendo. Mis queridos amigos, y hay que crecer. Mira cómo lo expresa el proverbista aquí en Proverbios capítulo 4. La senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento, en aumento. La senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento.
¿Por qué? Porque el conocimiento de Jesús va en aumento. No entiendes desde el principio, cuando tú por la fe aceptas a Jesús como tu Salvador, no va a entender desde el principio todos los beneficios y las implicaciones de esa aceptación, pero va progresando. Por eso no te puedes sentir mal cuando descubra en tu vida que hay detalles y hay cosas en tu vida y aspectos de tu vida que son igualitos a como estaban antes de haber aceptado a Jesús como tu Salvador. Sí, pero hay otros que van cambiando. Entonces ahí es donde está el punto. Va progresando. Dios no le exige a ningún pecador que en un solo día renuncie a todo, cambie todo y se vuelva un santo o una santa. Dios lo que le pide es: acepta por la fe a Jesús, y ese conocimiento incipiente, ese conocimiento inicial de por la fe aceptar a Jesús, te va a ir llevando a otro conocimiento y a otro nivel y a otro nivel, y va avanzando. Lo que yo te estoy diciendo ahora acerca de Jesús, yo no te lo podía decir a ti cuando lo acepté como mi Salvador. Absolutamente nada. Yo podía hablar poco. Lo más que yo podía hablar de Jesús cuando lo acepté como su Salvador es decir que había aceptado el Evangelio. Y quizás algún texto por ahí que leía, compartía. Pero he podido ir avanzando. Ahora, lo peor que puede pasar es que tú aceptes a Jesús y no avance. No vaya en aumento. Pero eso no te va a pasar. ¿Por qué? Porque Jesús es la luz del mundo y Él te va a ir iluminando. Más lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. La Biblia, la palabra de Dios, leída y oída, te va a ir llevando en ese progreso, en ese conocimiento. Porque mientras más conoce a Jesús, más raíces espirituales, más fundamento tiene tu fe. Y mejor te vas a sentir en la vida cristiana. Más éxito tendrás al enfrentar las pruebas y los desafíos de la vida cristiana, mientras más lo conoces. Por eso no te preocupes por muchas cosas. Interésate en seguir conociendo más y más a Jesús. Mira qué interesante esta es la situación que el apóstol Pablo aborda en la epístola que le escribió a la iglesia de los Gálatas. El apóstol Pablo a esta ciudad les había enseñado acerca de Jesús. Pablo, ustedes saben, es el gran apóstol a los gentiles, a los que no eran judíos. Y él, cuando estuvo por Galacia, le enseñaba a la gente lo mismo que enseñó en Corinto, a este crucificado, a Jesús. Y luego ellos estaban desviándose de esa enseñanza que él le había dado. En el capítulo 1 dice Pablo allí: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. ¡Wow! Los de Gálatas, Pablo les había enseñado a Cristo y a este crucificado les había dicho que no había otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien ellos podían ser salvos.
Les había dicho que esa era la vida eterna, que conocieran a Cristo y lo aceptaran. Los Gálatas lo aceptaron. Pero ahora en esta carta el apóstol dice, estoy maravillado porque ustedes se están apartando de ese evangelio que yo le enseñé y han aceptado otro evangelio. No que haya otro, le dice, pero que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que yo he anunciado, sea anatema. ¿Por qué? Porque no hay otro. Pero los gentiles en Galacia que habían aceptado el evangelio de Cristo, ahora vinieron detrás de Pablo, vinieron unos judíos que también habían aceptado el evangelio, pero que no se habían desligado de una serie de costumbres y de leyes y de reglas judías, especialmente lo que tenía que ver con la circuncisión, que el judío entendía que era lo que lo hacía judío. Ahora vienen a decirle a esos hermanos de Galacia que ellos también tienen que circuncidarse. Porque aceptan a Cristo, pero tienen que seguir guardando las leyes judías. Oye, un lío. Eso es lo que se llama un lío religioso. Que esta gente estaban creándole a estos hermanitos. Y Pablo lo único que quería de ellos era que aceptaran a Cristo y se quedaran ahí. Y no se salgan. Porque Pablo sabía bien que era suficiente mantenerse ahí. Y enfrenta esa situación ahí en Gálatas. Y en el capítulo 3, versículo 1 dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por las palabras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¡Wow! Eso es lo que quiero saber. ¿Quién los ha fascinado para que se aparten de ese Cristo que yo les prediqué? Mis amigos, la verdad es que la gente necesita hacer de Jesús y volver a hacer de Jesús el centro de su vida cristiana, el centro del culto, el centro de la reunión familiar, el centro de la iglesia, de la programación en la iglesia, Jesús. Hay una pregunta aquí en San Juan capítulo 9 y creo que con esto voy a terminar. Aquí en el capítulo 9, versículo 35 dice que oyendo Jesús que le habían expulsado a un ciego, a una persona que había sido ciega y que Jesús había sanado, y generó esa sanación un problema. Oye, un problemazo. Que Jesús sanara a este pobre ciego. Y ese problema lo generaron los religiosos que rechazaban a Jesús, que no entendían que Jesús era el Salvador del mundo y que Jesús es quien había venido a revelar al Padre al mundo. No entendían eso y no querían aceptarlo. Sanó este ciego y eso generó un problema. Bueno, está en el capítulo 9 el relato completo, pero en el versículo 35 dice que Jesús oyó que lo habían expulsado de la iglesia. Hasta ahí llegó. La sanación llegó, fue tan complicada la situación que generaron estos religiosos que finalmente lo expulsaron de la congregación. Ya no podía ni entrar a la sinagoga este hombre, ni podía reunirse, ni era miembro ya de la sinagoga. Fue expulsado. Entonces Jesús le dijo, ¿crees en el Hijo de Dios?
¿crees en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que yo crea en él? Y le dijo Jesús, pues les has visto, y el que habla contigo él es. Y él le dijo, creo, Señor, y lo adoró. Wow. Dijo Jesús, para juicio venido yo a este mundo, para que los que no vean, vean, y los que vean sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les dijo, si fuerais ciegos no tendríais pecado, mas ahora porque decís, vemos, vuestros pecados permanecen. Oiga eso. Queridos amigos, ¿quién es, Señor, para que yo crea en él? Fue la pregunta de este que había sido ciego. Porque Jesús lo sanó a él, pero él no había visto a Jesús. Y cuando lo vio, es que cuando ya había sido expulsado de la congregación. Jesús se encontró con él. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? ¿Y quién es, Señor? Pues yo soy el que habla contigo. Pues yo creo. Y lo adoro. Yo quiero invitarte a aceptar a Jesús como tu Salvador personal, si tú no lo has hecho todavía. Quiero animarte a permanecer en Él si ya tú lo aceptaste como tu Salvador. Y quiero desafiarte a seguir creciendo en Cristo, en ese conocimiento, porque esa es la vida eterna. Que lo conozca o que permanezca en ese conocimiento que ya tienes, ya lo aceptaste, y que siga creciendo. Esa es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el solo Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado, que vino a revelar al Padre, para que todos conozcamos al Padre al conocer al Hijo. Amén. Dios te bendiga y te guarde. Déjame orar contigo. Padre, gracias por tu santa palabra. Gracias porque estamos iniciando este canal de YouTube para enseñar más, unidos a tantos otros hombres y mujeres que enseñan las verdades del Evangelio, para enseñar más y más a la gente como lo hizo, así lo hizo Jesús. Cómo Jesús hizo su ministerio y cómo podemos nosotros hacer de Jesús el centro de nuestras vidas, de nuestras familias y de nuestras congregaciones. Bendice cada persona. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén.